Para finalizar las sesiones de esta mañana, el académico y vicedirector de la RAE, don José Manuel Sánchez Ron, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Física por la Universidad de Londres y catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid, va a impartir la conferencia La ciencia en el Quijote. No hace falta, si yo no voy a beber. Por si acaso, José Manuel. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo hasta ahora no creía en esas cosas como la transmigración de las almas o la reencarnación, pero después de oír a escuchar a José María Merino, pues yo creo que Cervantes se ha reencarnado en él. Y si no, habríais formado un tándem que habría dejado el Quijote canónico en una... Y luego me ha encantado eso de que el último capítulo no es verdad, no puede ser verdad. Cómo un cuerdo se va a volver loco haciendo lo que hace Don Quijote. Así que muchas gracias por dejarme tranquilo, por lo menos. Y luego, esto es maravilloso y una muestra de la seriedad de esta casa. Yo no sé si alguna vez he asistido a una serie de conferencias en la que se mantiene el horario incluso adelantándolo. Esto es... Bueno, del Quijote se ha escrito y se escribirá mucho, pero las más de las veces desde los puntos de vista de la historia de la literatura, de la filología o de la historia, o también elaborando historias posibles. Magníficas ediciones explican, por ejemplo, qué significaban en los siglos XVI y XVII las palabras que utilizaba Cervantes, de qué fuente se sirvió y con qué propósito, o cómo se vivía en la España de aquel tiempo. Pocos son, sin embargo, los que intentan abordar cuestiones o responder a preguntas que tienen que ver con la ciencia, técnica y medicina que se conocía en aquella misma España o en el mundo. Por ejemplo, ¿qué idea se tenía del mundo entonces? Una pregunta que solo se puede contestar desde los saberes geográficos y cosmográficos en los que hay, pues, que adentrarse. Y aunque no sea exactamente lo mismo, sí que están relacionadas las materias anteriores, cosmografía y geografía, con la astronomía que diríamos hoy, la ciencia de las estrellas o la astrología, de la que hay que también hablar. Recordemos que astronomía y astrología se fundían entonces en una única ciencia o saber, que no solo tenía que ver con el conocimiento de las posiciones y trayectorias de planetas y estrellas, sino también con contenidos adivinatorios o predictivos. Otro ejemplo, eran los molinos contra los que luchó el caballero de la triste figura, tomándolos como gigantes, aunque resulta que eran gigantes de verdad, o sea pero vamos a tenernos. Una novedad o no en la España de entonces, y a qué tecnología, como diríamos hoy, tenía acceso el pobre Rocinante, porque la tecnología de las caballerías tenía ya una larga tradición y las innovaciones que se habían introducido en el pasado, en las fieles y sacrificadas monturas, habían sido responsables de más de una victoria. La introducción del estribo, por mencionar un ejemplo, tuvo consecuencias que a veces son difíciles de apreciar. Más cuestiones. ¿Cómo se alimentaban los españoles de aquel tiempo? ¿Cuáles las ideas médicas sobre la alimentación? ¿Y en qué forma aparece esta en el Quijote? Porque alimentarnos nos tenemos que alimentar todos, incluso campeones del honor y de la justicia, como aquel que en su hogar llamaban Alonso Quijano, no digamos ya del leal pero también sensato Sancho Panza, siempre preocupado por llevarse algo al estómago. Caballero andante como era, dispuesto a enfrentarse en noble batalla con otros esforzados caballeros, Don Quijote no podía sino apreciar el valor de los metales, así que puestos a ello debemos preguntarnos acerca de la situación de la minería y la metalurgia en la España de Cervantes. De algunas de estas cuestiones, pero no de todas, trataré ahora. 4 años antes del nacimiento de Cervantes, 1543, se habían publicado 2 libros revolucionarios que con el tiempo se constituirían en referencias obligadas de la literatura científica, en clásicos de la ciencia,
De Revolutionis Orbius Coelestium, de Nicolás Copérnico, y de Humani Corporis Fabrica, de Andrés Vesalio. También nació el año siguiente a la Constitución, nació Cervantes el año siguiente a la Constitución dentro del contexto de la lucha contra la reforma del Concilio de Trento, que condujo al decreto que al interpretar la Biblia no había que desviarse de las doctrinas mantenidas por los padres de la Iglesia. En particular, que la Biblia también era fuente de datos científicos y de cualquier afirmación contenida en ella, que cualquier afirmación contenida en ella debía tomarse como científicamente verdadera. Aquel mismo año de 1546, por cierto, nació el gran astrónomo danés Tycho Brahe, en el que en compromiso entre el viejo mundo astronómico aristotélico-tolemaico y el nuevo copernicano heliocéntrico se plasmó con pristina claridad. Y pronto nacerían otros contemporáneos científicos de Cervantes, contemporáneos célebres, como el escocés John Napier, inventor de los logaritmos, Galileo Galilei, de fama inmortal, Johannes Kepler y William Harvey, que disertó en 1628 sobre la circulación de la sangre. Falleció Cervantes en 1616, por tanto pudo haber leído obras que sin duda no leyó, como la Astronomía Instaurata Mecánica, que Brahe publicó en 1598, la Nova Astronomía, 1609, de Kepler, o incluso el fundamental Sidereos Nuncios, el mensajero sideral, de 1600, en el que Galileo presentó las observaciones que había comenzado a realizar el 24 de agosto de 1609 con un tosco telescopio que él mismo construyó y que conducirían a la refutación del viejo sistema aristotélico-tolemaico. Menciono estos detalles para señalar que Cervantes vivió en una época espléndida para la ciencia, precisamente cuando afloró lo que se ha venido en denominar revolución científica, el periodo de los siglos XVI y XVII en el que se establecieron las bases de la ciencia moderna. Sucede, además, que parte de esa época, a la que corresponde al siglo XVI, no fue mala para la ciencia en España. Especialmente durante el reinado de Felipe II, la ciencia española vivió en una situación no demasiado mala y desde luego mucho mejor que la que vivió en el siglo XVII, salvo en lo que se refiere a América. Bajo el mandato del rey Prudente se creó, por ejemplo, en 1582, una Real Academia de Matemáticas en Madrid. En historia natural, el reinado de Felipe II puede enorgullecerse de contar con la primera expedición científica moderna que investigó la historia natural americana y que dirigió el naturalista Francisco Hernández. La Casa de la Contratación de Sevilla se consolidó como un gran centro de ciencia aplicada a la navegación. El Tribunal del Protomedicato, creado en 1447 por los Reyes Católicos, acabó de convertirse en la Corona de Castilla con una pragmática del rey de 1588 en un organismo controlador del ejercicio médico y las medidas en torno a la salud médica. Por la misma época en que Vesalio publicó su libro, se crearon en algunas universidades españolas cátedras de anatomía que insistían en la dimensión experimental de ese arte. Esbozado lo anterior, pasaré a continuación a señalar algunos aspectos de la relación de Miguel de Cervantes y su obra, el Quijote sobre todo, con la ciencia de su tiempo. De hecho, en la definición que Don Quijote hace a don Lorenzo, hijo del caballero del Verde Gabán, de lo que debe ser un verdadero caballero andante, encontramos que no falta la ciencia. La caballería andante, cito a Cervantes, es una ciencia que encierra en sí todas las más ciencias del mundo, a causa que el que la profesa ha de ser jurispedito y saber las leyes de la justicia distributiva y conmutativa, para dar a cada uno lo suyo y lo que le conviene. Ha de ser teólogo para saber dar razón de la cristiana ley que profesa, clara y distintamente, a donde quiera que le fuere pedido. Ha de ser médico y principalmente herbolario, para conocer en mitad de los despoblados desiertos las hierbas que tienen virtud de sanar las heridas, que no ha de andar el caballero andante a cada triquete buscando quien se las cure.
¿Ha de ser astrólogo para conocer las estrellas, cuántas horas son pasadas en la noche y en qué parte y en qué clima del mundo se halla? ¿Ha de saber las matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá la necesidad de ellas, y dejando aparte que ha de estar adornado de todas las virtudes teologales y cardinales? Fin de la cita. Un dato que no es irrelevante en este sentido es que nuestro escritor inmortal mantuvo una relación especialmente con la medicina, ya que su padre, don Rodrigo de Cervantes, era barbero, entendiendo por tal como en la época de la que hablamos, aquel que practicaba sangrías y llevaba acciones médicas, que implicaban cortes y amputaciones. Los barberos y también los algo más prestigiosos cirujanos de entonces pertenecían a escalas profesionales y sociales inferiores a los médicos. Estos debían cursar estudios universitarios, lo que no sucedía con aquellos. En la Universitaria Alcalá, donde nació Miguel, semejante distinción debía ser todavía más pronunciada, circunstancia que ayuda a explicar el por qué don Rodrigo y su familia peregrinó por diversas ciudades, como Valladolid, Madrid o Sevilla. Pero el hecho es que por familia las artes y saberes médicos no fueron ajenos al autor de Don Quijote de la Mancha. Tenemos además que las propias ocupaciones militares de Cervantes facilitaron una familiarización con la medicina. A la campaña de Argel de 1573, en las que estuvo el genial escritor, fueron 4 médicos, 4 boticarios, 24 cirujanos y 15 barberos, todos ellos, como los soldados, procedentes de la armada vencedora de Lepanto. Y no olvidemos tampoco que debido a las heridas que sufrió en Lepanto, don Miguel tuvo que relacionarse con médicos, cirujanos y barberos. Desde esta perspectiva, no es absoluto extraño que de todas las materias científicas sean los asuntos o motivos médicos los que más abunden en la obra de don Miguel de Cervantes. Pero hay más. Don Quijote, como caballero andante y guerrero que era, sufría a menudo de percances que lo obligaban a diversos tipos de curas, que Cervantes puntualmente recogió en las páginas de su libro. Muchas son las caídas y palizas que sufría el esforzado paladín de la justicia caballeresca, aunque milagrosamente se va recuperando de ellas, pero esto no os obsta para que la palabra sangre aparezca con frecuencia en el libro. Los personajes presentan a menudo hemorragias tras diversos traumatismos. Con tal furia, cito, descargó sobre el vizcaíno, acertándole de lleno sobre la almohada y la cabeza, que comenzó a echar sangre por las narices, lo que en el lenguaje médico se llama epitasis, o por la boca, hincoporrabia, o por los oídos, otorragia. En el Quijote, como difícilmente podía ser de otra manera dada la naturaleza del libro, en el que la frontera entre lo cómico y lo más profundo e imperecedero de la naturaleza humana se entremezclan con maestría, encontramos las consideraciones más respetuosas para con el arte médico con otras que no lo son tanto. Sobre las primeras, las respetuosas, recordemos, por ejemplo, que mientras conversa con Roque Guinart, el bandido al que intentó encaminar por la buena senda, Don Quijote muestra tener un claro entendimiento acerca del verdadero valor de la medicina, frente a tanta superchería existente en su tiempo. Señor Roque, decía, el principio de la salud está en conocer la enfermedad y en querer tomar el enfermo las medicinas que el médico ordena. Vuesa merced está enfermo, conoce su dolencia, y el cielo o Dios, o por mejor decir, que es vuestro médico, le aplicará las medidas que lo sanen, las cuales pueden sanar poco a poco y no de repente y por milagro. Fin de la cita. La botánica era otra de las materias que un buen caballero andante debía dominar. Al fin y al cabo solía estar en contacto directo con la naturaleza, y el Quijote es testigo de ello. Ya mencioné que Don Quijote le decía al hijo del caballero del verde gabán que el caballero andante ha de ser un médico y principalmente herbolario para conocer en mitad de los despoblados y desiertos las hierbas que tienen virtud de sanar las heridas, que no ha de andar el caballero andante a cada triquete buscando quien se las cure.
En un episodio anterior, tras haber tomado Don Quijote 2 manadas de ovejas y carneros por ejércitos, habiéndolos acometidos, siendo apedreado en consecuencia por pastores y ganaderos y dando con sus huesos en tierra, y llegada la hora de alimentarse, pero estando las alforjas de Sancho vacías, dice Don Quijote: «De ese modo no tenemos que comer hoy», a lo cual responde su fiel escudero: «Eso fuera cuando faltaran por estos prados las hierbas que vuestra merced dice que conoce, con que suelen suplir semejantes faltas los tan malaventurados andantes caballeros como vuestra merced es». Momento en que Don Quijote señala: «Con todo eso tomara yo ahora más aína», mejor, más a gusto, «un cuartal de pan o una hogaza y 2 cabezas de sardinas arenques, que cuantas hierbas describe Dioscórides, aunque fuera el ilustrado por el doctor Laguna». Cervantes habla de la traducción que el médico y humanista segoviano Andrés Laguna había realizado de la versión árabe que se había hecho en Al-Ándalus del gran tratado farmacológico del siglo I, de materia médica, de Pedacio Dioscórides Anarzabeo, en el que se describían unas 600 plantas con sus propiedades medicinales, 90 animales y otros tantos minerales. Una obra de este Pedacio Dioscórides Anarzabeo acerca de la materia medicinal, etcétera, etcétera, que se publicó originalmente en 1555 en Amberes y en Salamanca en 1563. Miguel Colmeiro, director durante muchos años del Jardín Botánico de Madrid, publicó en 1895 un folleto donde indicaba que pasan de 100 los nombres de animales y se aproxima a esta cifra el de vegetales que aparecen mencionados en el Quijote, designándolos con las denominaciones propias de cada especie o bien utilizando las denominaciones de sus frutos. También decía Don Quijote a Don Lorenzo, hijo, insisto, del caballero del Verde Gabán, que un caballero andante debía ser astrólogo para conocer por las estrellas cuántas horas son pasadas de la noche y en qué parte y en qué clima del mundo se halla. Ha de saber matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá necesidad de ellas. En la España de entonces, los conocimientos de los que hablaba el caballero de la triste figura eran especialmente apreciados. España, no lo olvidemos, poseía un imperio ultramarino que debía controlar, para lo cual necesitaba marinos que dominasen el arte de marear. Tenían que conocer, en consecuencia, orientarse por las estrellas, determinando el rumbo que les condujese a América. No falta en el Quijote algún que otro episodio en el que Cervantes saque a relucir la astronomía y geodesia. En el capítulo 29 de la segunda parte, de la famosa aventura del barco encantado, un pequeño barco sin remos que utilizaban los pescadores en el Ebro, aparece uno de los grandes nombres de la ciencia, Ptolomeo, el alejandrino autor en el siglo I del célebre Almagesto, el título porque se le conoció en la traducción árabe, el más grande. Síntesis del saber astronómico geocéntrico griego. Embarcado Sancho junto a Don Quijote, en cuanto, cito, se vio obra de 2 varas dentro del río, comenzó a temblar, temiendo su perdición, pero ninguna cosa le dio más pena que el oír roznar al rucio y el ver que Rocinante pugnaba por desatarse. Comenzó a llorar tan amargamente que Don Quijote, mohíno y colérico, le dijo: «¿De qué temes, cobarde criatura? ¿De qué lloras, corazón de mantequilla? ¿Quién te persigue o quién te acosa, ánimo de ratón casero? ¿O qué te falta, menesteroso en la mitad de las entrañas de la abundancia? Por dicha vas caminando a pie y descalzo por las montañas rífeas, montes del norte de Scicia, sino sentado en una tabla, como un archiduque, por el sesgo curso de este agradable río, de donde en breve espacio saldremos al mar dilatado. Pero ya habemos de haber salido y caminado por lo menos 700 u 800 leguas, y si yo tuviera aquí un astrolabio,
un instrumento para medir la altura de los astros sobre el horizonte, con que tomar la altura del polo, yo te dijera lo que hemos caminado, aunque yo sé poco, ya hemos pasado o pasaremos presto por la línea equinoccial que divide y corta los dos contrapuestos polos de igual distancia. Y cuando lleguemos a esa leña que vuestra merced dice, preguntó Sancho, ¿cuánto habremos caminado? Mucho, replicó Don Quijote, porque de 360 grados que contiene el globo de agua y de la tierra, según el cómputo de Ptolomeo, que fue el mayor cosmógrafo que se sabe, la mitad habremos caminado llegando a la línea que he dicho. Poco después, Don Quijote le dice a su escudero, tú, que no sabes qué cosas sean coluros, líneas, paralelos, zodiacos, eclípticas, polos, solsticios, equinoccios, planetas, signos, puntos, medidas de que se compone la esfera celeste y terrestre. Al principio me refería al famoso, aunque breve, episodio de los molinos, en el que Don Quijote, junto a su escudero Sancho, descubre en una zona de la Mancha un conjunto de 30 o 40 molinos de viento. Don Quijote los toma por gigantes y arremete contra ellos a pesar de las advertencias en contra de Sancho Panza. Lo que quiero mencionar es que este episodio ha sido mal interpretado desde el punto de vista de la historia y la tecnología. Generalmente se ha admitido que la causa de la confusión de Don Quijote consistía en que el molino de viento era algo nuevo y desconocido en la España de finales del siglo XVI, retrasada tecnológicamente, se añade, y en la que todavía se molía con rudimentarios molinos de animales o primitivos ingenios hidráulicos, desconociéndose casi en la totalidad del territorio español el moderno molino eólico ya introducido hacía tiempo en las avanzadas naciones europeas del norte. Semejante tópico proviene del comentario realizado en este sentido en el siglo pasado por Richard Ford en una guía de viajeros en la parte referente a los molinos de la Mancha y que todavía se mantiene entre algunos historiadores de la tecnología en la actualidad. El libro es A Handbook for Travelers in Spain, publicado en Londres en 1847. Así, el historiador de la tecnología Lynn White, Jr., en un conocido libro sobre la tecnología medieval y cambio social, el título en la versión española, publicada en Madrid en 1973, señaló, y cito, que, según parece, los molinos de viento, solo fueron introducidos en la Mancha en la época de Cervantes, añadiendo que, particularmente en la Europa medieval, continuaron existiendo rincones retrasados tecnológicamente. Entre estos rincones atrasados tecnológicamente estaba, según él, España. Sin embargo, el episodio cervantino demuestra lo contrario, que los molinos de viento eran algo usual y conocido desde hacía mucho tiempo para todos los lectores de habla hispana a los que iba dirigido la novela. En efecto, el motivo de la conducta de Don Quijote no era el asombro ante lo desconocido y descomunal, sino la transformación en su mente de un objeto cotidiano en algo mágico y extraordinario por el arte de encantamiento a que estaba sometido. Es más, para el escudero Sancho, hombre de pueblo, inculto y que apenas había salido de su lugar de origen, la vista de los molinos de viento no le produce ninguna clase de asombro, ni la más mínima duda sobre la clase de máquina de que se trataba, cuyo funcionamiento conocía perfectamente, como se deduce de sus palabras. No son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parece brazos son las aspas que, volteadas al viento, hacen andar la piedra del molino. Para los lectores contemporáneos de Cervantes, el juego estaba claro, precisamente porque conocían sin necesidad de explicación lo que eran estos grandes ingenios. Y es que cualquiera que fuese el lugar donde viviera en que se leía el Quijote, allí había molinos de viento. En el propio texto cervantino se alude a la existencia en un mismo campo de 30 de molinos de viento juntos, lo que es raramente superado por los actuales parques eólicos con los aerogeneradores. Para terminar, o casi, quiero referirme a otro apartado que tiene que ver con la tecnología, el de la famosa o no aventura de los batanes.
esto es, las máquinas movidas por agua que se utilizaban para la operación llamada bataneo o abatanado, de los tejidos de lana con los que se lograba desengrasar los paños y conseguir un tejido más compacto, enfurcido de la lana. En la antigüedad, el bataneo se realizaba pisando la lana y golpeándola, tareas que obviamente eran muy exigentes, por lo que se solían encomendar a esclavos. La introducción de la rueda hidráulica permitió librarse de semejante, nunca mejor dicho, esclavitud, construyendo batanes hidráulicos que durante la Edad Media convivieron con los de pisar. Esto es, máquinas movidas por la fuerza hidráulica, provistas de unos mazos que golpeaban tejidos para desengrasarlos o enfurcirlos. Se sabe que en Europa estos batanes mecánicos se empleaban a partir del siglo XI. En la España de la época de Cervantes eran muy comunes. Recordemos la importancia de la industria relacionada con la lana de las ovejas merinas. Y por ello no es sorprendente que aparecieran en el Quijote, más concretamente en el capítulo 20 de la primera parte. Buscando Don Quijote y Sancho, cito, alguna fuente o arroyo que estas hierbas humedece para mitigar esta terrible sed que nos fatiga, que sin duda causa mayor pena que el hambre, comenzaron a caminar por el prado arriba a tiento, porque al escuchar de la noche no les dejaba ver, la oscuridad de la noche no les dejaba ver cosa alguna. Mas no hubieron andado 200 pasos cuando llegó a sus oídos un grande ruido de agua, como que de algunos grandes y levantados riscos se despeñaba. Alegróles el ruido en gran manera, y parándose a escuchar qué parte sonaba, oyeron a deshora otro estruendo que les ahogó el contenido del agua, especialmente a Sancho, que naturalmente era medroso y de poco ánimo. Digo que oyeron que daban unos golpes a compás, con un cierto crujir de hierros y cadenas, que acompañados del furioso estruendo del agua, que pusieran a pavor a cualquier otro corazón que no fuera el de Don Quijote. Fin de la cita. Don Quijote quiso al punto salir, montado en Rocinante, a buscar y luchar contra aquellos responsables de tan estremecedores sonidos, pronunciando algunas de las más hermosas frases del libro de Cervantes. Sancho amigo, has de saber que yo nací por querer del cielo que en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la de oro. Yo soy quien ha de resucitar los de la tabla redonda, los 12 de Francia y los 9 de la fama, y el que ha de poner en olvido los platires, los tablantes, olivantes y tirantes, los febos y berenices, con toda la caterva de los famosos caballeros andantes del pasado tiempo, haciendo en este en que me hallo tales grandezas, extrañezas y fechos de armas que oscurezcan las más claras que ellos ficieron. Pero Sancho, atemorizado, se las apañó para impedir que su amo partiese en tan arriesgada empresa. Ató las patas delanteras de Rocinante, hasta que llegase la luz del día, entreteniéndolo en tanto con una historia. Llegado el día, Don Quijote emprendió la empresa que hasta entonces no había podido realizar. Sancho no se le quitaba de al lado. Otros 100 pasos serían los que anduvieron, cuando al doblar de una punta pareció descubierta y patente la misma causa, sin que pudiese ser otra, de aquel territorio y para ellos espantable, de aquel horrísono y para ellos espantable ruido que tan suspensos y medrosos toda la noche los había tenido, y eran, si no has, oh lector, por pesadumbre y enojo, 6 mazos de batán, que con sus alternativos golpes aquel estruendo formaban. Don Quijote enmudeció, enrojeciéndose en la cara, mientras que Sancho no pudo evitar estallar en carcajadas. Viendo, cito, pues, Don Quijote que Sancho hacía burla de él, se corrió y enojó de tal manera que alzó el lanzón y las asentó 2 palos, tales que si como los recibió en las espaldas los recibiera en la cabeza, quedara libre de pagarle el salario si no fuera a sus herederos. Tras lo cual manifestó: «Estoy yo obligado a dicha, siendo como soy caballero, a conocer y distinguir los sones y saber cuáles son de batán o no, y más
que podría ser, como es verdad, que no los he visto en mi vida, como vos los habréis visto, como villanos ruin que sois, criado y nacido entre ellos. Si no, haced vos que estos 6 mazos se vuelvan seis jayanes gigantes, y echádmelos a las barbas uno a uno, o todos juntos, y cuando yo no diere con todos ellos patas arriba, haced de mí la burla que quisiereseis. No perdamos de vista la frase que Cervantes pone aquí en boca de Don Quijote. Estoy yo obligado a dicha, siendo como soy caballero, a conocer y distinguir los sones y saber cuáles son de batán o no. No es imposible entender estas palabras como pertenecientes a la más ruin, a la más negra tradición de la cultura española, en especial de la cultura española de todos aquellos hidalgos, nobles y aristócratas que se podían permitir vivir de las rentas y que en nombre de no sé qué idea de lo que es la cultura, la historia o la dignidad, pensaban que no era propio de su condición saber de algo de la técnica o la ciencia, como darse cuenta de que los ruidos que escucha Don Quijote eran sencillamente los producidos por un mero batán. Otro detalle que quiero señalar es la reluctancia de Don Quijote a los avances tecnológicos que él consideraba perturbaban a la noble causa de la caballería. Así, en el capítulo 38 de la primera parte, que trata del curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras, se puede leer. Y así, considerando esto, estoy por decir que en el alma me pesa de haber tomado este ejercicio de caballero andante en edad tan detestable como es esta en que ahora vivimos, porque a mí ningún peligro me pone miedo, porque aunque a mí ningún peligro me pone miedo, todavía me pone recelo pensar si la pólvora y el estaño, uno de los metales que se empleaban para las balas, me han de quitar la ocasión de hacerme famoso y conocido por el valor de mi brazo y filo de mi espada, por todo lo descubierto de la tierra. Vivía en efecto Don Quijote en una época en que la caballería empezaba a perder la importancia frente a la artillería y la nueva infantería. Y los hidalgos españoles no dieron la bienvenida a las novedades de la técnica. Esta fue, de hecho, una de las lacras de España, una de las causas de su retraso. La vida y obra de Cervantes, y ya termino, no es, por supuesto, el mejor instrumento para aproximarse y entender la ciencia y la técnica española de su tiempo. Pero esto no quiere decir que no sea útil, que aquí y allá no aparezca algún detalle relevante en la tarea de reconstruir la historia de aquella ciencia, y no solo en el Quijote, aunque sobre todo en él. Recordamos, por ejemplo, y con esta cita sí que termino, que en los trabajos de Persiles y Sigismunda, de 1616, se puede leer: ninguna ciencia en cuanto a ciencia engaña, el engaño está en quien no la sabe. Muchas gracias.